que luego viene bien todo. Venga, empezamos. Nada, buenas tardes, bienvenidos al grupo. Creo que casi todos o todos. ¿Hay alguno que venga nuevo por primera vez? Bienvenidos. Nada, muy rápido. Grupo de Groovy de Madrid, soy Iván López. La web, grabamos todas las charlas, las subimos. El Twitter del grupo y el mío, si alguno se ha animado a una charla, tiene premio. ¿Qué pasa? La que no es. Sí. Vale, muy rápido también. El Open Collective, ya lo sabéis, yo creo que casi todos o muchos de aquí ya habéis donado. Tenemos el Open Collective para Madrid Bus para mantener básicamente el grupo, que es el meetup y las cañas y el dominio y poco más. Nada, ahí lo tenéis, opencollective.com Madrid Bus. Y nuestros sponsors. Sabéis que ahora mismo nos está pagando el meetup, B2Bus, que es un baker recurrente del Open Collective, JetBrains, que nos da licencias de JetBrains para sortear. Hoy voy a sortear 2 al final, así que no os vayáis. Ozi, que nos paga las cañas, y Grids, que nos paga la capturadora. Y ya está, te dejo a ti. Gracias. Vale, pues bueno, muchas gracias por venir. Bueno, os voy a contar un poco los problemas que hemos tenido juntando dominios y servicios en unos proyectos y bueno, espero que saquéis alguna idea para hacer o no hacer esto en vuestros próximos proyectos. Primero me presento, mi nombre es Jesús, sobre mi nombre y mi primer apellido seguramente no lo conoce casi nadie, me conoce más la gente por el segundo apellido, por Vallano. Soy desarrollador desde hace un montón de tiempo, ya casi prefiero no contarlo. Monté bueno, llevo trabajando como autónomo como 10 años o algo menos, y el caso es que ya pues, pasé a formar empresa. De momento soy yo solo, o sea que tampoco tiene mucho más allá que trabajar como autónomo, pero bajo otro sistema fiscal. La primera vez que trabajé con Groovy Games fue como por la ya 2010, que me parece que era la versión 2.0 o algo así. La verdad es que yo venía del mundo Java, vi que podía hacer un scaffolding muy fácil y me tiré a ello y lo hice muy mal, porque me bajaba los templates que generaba el scaffolding y modificaba los templates para regenerar los controladores, hace una cosa muy rara. Y ahora desde hace un par de años estoy ayudando a Timeit. Timeit es una empresa que hace tarjetas de crédito, es de Inglaterra. Y bueno, pues hacemos unas tarjetas de crédito, intentamos que sean bastante transparentes y bueno, un poco para salir del mundo bancario, que son los que tienen las tarjetas de crédito ahora mismo. Y luego ahí tenéis mi Twitter y mi correo por si necesitáis cualquier cosa. Y entonces me podéis encontrar o ahí o corriendo, que es básicamente lo que hago, trabajando o ahí o corriendo. Tiro la publicidad, que se tira siempre. Como digo, estoy ayudándoles. Estamos buscando gente tanto de backend, que está todo hecho con Groovy Games ahora mismo. La idea es moverse a alguna cosa más microservicios en algún punto, o sea que será Micronaut, Barcus, no sé, ya se decidirá. Y también Android y iOS, que si conocéis a alguien que los domine, la verdad es que, bueno, por aquí tenemos a un par de compañeros que le podéis preguntar luego también, y eso. Y uno de los motivos por lo que estoy buscando un backend es que yo estoy casi disponible para otro proyecto, o sea, hago el hiring y luego digo que yo puedo estar disponible a partir del año que viene, más o menos a principio del año me quedaré disponible, o sea que si alguien tiene alguna propuesta interesante, pues que necesitéis una mano, pues podemos hablar. Y bueno, pues esta charla realmente empieza hace 2 años, en el que precisamente al empezar con Timeit era un nuevo proyecto en el que teníamos un API, que la idea era que fuera consumida por aplicación Android y por aplicación, bueno, en principio por aplicación iOS, pero con la idea de que fuera Android también. Y luego, pues como suele ser habitual en estas cosas, había un panel de administración.
para la parte de gestión un poco ya más operativa. Entonces, lo primero era una API REST y lo otro era una aplicación web. Y entonces, esto se llama SmartWatt, que es muy smart, que es mío. Juntemos todos los servicios y dominios en un plugin y así pues reutilizamos todas esas cosas, ¿vale? La verdad es que tenía bastante sentido. Bueno, pues si tengo el dominio de compra, pues ¿por qué no lo voy a utilizar? ¿Por qué no lo voy a meter en un sitio común para utilizarlo en las dos partes? 2 años más tarde, pues hace 3 semanas o por ahí, dije, joder, bueno, voy a presentar una charla para ver por qué esa decisión que tomé hace un par de años, no sé si era la mejor, pero bueno, por lo menos hay un montón de lecciones aprendidas que espero que os sirvan si estáis en una situación parecida, que supongo que os habrá pasado ya muchas veces, porque es algo bastante habitual. Como decía, la estructura inicial de un proyecto, del proyecto, pues al final se decidió que iban a hacer un plugin Grails. Todo estaba hecho con Grails, entonces bueno, pues hicimos un plugin donde meteríamos todos los servicios y dominios, y luego el proyecto Rails y el proyecto web lo utilizarían, y luego tenemos otro montón de proyectos pequeñitos que principalmente son integraciones. En un principio la idea era un poco llevarlo al rollo microservicios, pero al final acaba una cosa híbrida bastante chunga en algunos casos. Pero bueno, otros proyectos pequeños, pero estos proyectos pequeños no utilizan el plugin, son cosas aparte, ¿vale? Es un poco el de dónde, o sea, por qué ha ocurrido todo esto, y un poco para que os hagáis una idea de cómo lo tenemos montado. Y al principio iba todo muy bien, pero empezaron a venir los problemas, ¿vale? Los problemas, va a ser primero un disclaimer, que es muchos de los problemas ya sé que no son relativos a la tecnología en sí, no es por un tema de Grails hace esto o Grails no hace lo otro o lo que sea, sino es más bien un tema de compartir base de datos, porque al final, claro, como son las dos aplicaciones que atacan los mismos datos, pues compartimos la base de datos, parece lo más normal. Y también un poco muy relacionado es que, aunque sean dos proyectos, del API REST en concreto tenemos 2 nodos levantados para hacer balanceo de carga y todo eso. Entonces, los mismos problemas que tenemos de compartir en 2 proyectos un plugin, los tenemos de levantar 2 instancias del mismo proyecto, porque por supuesto comparten el mismo plugin. Vale, uno de los primeros problemas que nos encontramos es ¿y dónde pongo? O sea, quiero crear una clase y ¿dónde la pongo? Si la va a utilizar los dos, pues tiene todo el sentido, va junta en el plugin y perfecto. Pero, ¿qué pasa si voy a generar un servicio o un dominio que yo sé que solo va a utilizar un proyecto? Si sé que solo va a utilizar un proyecto, quizás tiene sentido meterlo en ese proyecto. Pero, claro, ya tengo dónde voy a buscar los servicios, al plugin o voy al proyecto. ¿Y qué pasa si luego sí que lo utilizo y entonces tengo que andar moviendo? Entonces, son una de las primeras decisiones que hubo que tomar. Y por defecto la idea era todo al plugin, porque prefiero tener las cosas todas juntitas, aunque en cierta forma esté metiendo código que no va a utilizar el proyecto. Pero bueno, metemos un montón de dependencias que solo utilizamos un 2%, o sea que... Y entonces, bueno, pues estaban las dos opciones. Estaba el plugin, que añade un montón de código que no se va a utilizar, como he comentado, y luego está la parte de proyecto, que efectivamente los tenemos desperdigados. ¿Y dónde tenemos el servicio no sé qué? Una cosa que sí que hacíamos era servicios muy específicos de un proyecto, porque utilizan, bueno, por ejemplo, en la parte de administración web utilizamos un dominio en concreto. Bueno, solo comento aquí. Porque también, ¿qué pasa con los dominios? O sea, los dominios de usuario, por ejemplo, tenemos 2 logins diferentes, tenemos 2 objetos de dominio diferentes. Tenemos el administrador y tenemos el usuario. Digamos, el usuario es para API REST y el administrador es para la parte web. Son 2 objetos de dominio distintos porque tienen un montón de información distinta. Entonces, ¿qué hago con esos dominios? Los meto todos en el plugin, los separo a cada uno a su lado. En principio se separaron cada uno a su lado, pero luego los servicios, lógicamente, una de las funcionalidades más típicas es el listado de usuarios. Claro, el proyecto web, que es el que tiene, que en principio no debería tener acceso al dominio del REST, pues no necesita para poder
sacar, o sea, para poder listarlos. Por lo tanto, claro, pues ahí lo que tenemos, por ejemplo, ahora mismo es en el plugin tenemos el usuario y el administrador está solo en la parte web porque el proyecto REST no necesita el administrador. Pero ya tengo los dominios desperdigados, lo cual es un poco engorroso a veces. Entonces, claro, si hay un servicio en concreto para listar los administradores, pues no tiene sentido que ese servicio vaya en el plugin. O sea, ya veis que un poco hay que tomar un montón de decisiones de dónde coloco las cosas, porque está la parte de lo tengo todo aquí juntito o lo tengo donde tiene sentido. Otro problema de tener un plugin compartido son dependencias no usadas. Por ejemplo, un proyecto necesita subir ficheros a S3, entonces le meto el plugin para AWS, pero otro proyecto igual no lo necesita. Entonces estamos metiendo una dependencia que dice, bueno, pues es una dependencia, tampoco pasa nada, pero eso me genera wars y jars más grandes, o depende de lo que estés haciendo. Que dices, bueno, pues es un problema de tamaño, tampoco me da igual subir un war de 100 megas que de 105. Pues sí, seguramente sí, pero vas a hacer un uso mayor de la memoria. Ahí, bueno, como ya sabéis, en Grails muchas cosas se generan en tiempo de runtime, y claro, estoy generando un montón de cosas en runtime que luego no voy a usar. Entonces estoy ampliando la memoria que utilizo cuando realmente muchas de esas cosas no me hacen falta para nada. Y eso también hace que el tiempo de arranque sea mayor. Entonces los downtime, si no lo tienes muy bien preparado, los downtime van a ser mayores. Por ejemplo, si no utilizas el Spring Security Core para uno de los proyectos, pues sabéis que el Spring Security te va metiendo un montón de cosas y tarda unos segundos, no lo sé calcular, pero vamos, 2, 3, 4 segundos en hacer todo el trabajo. Pues bueno, pues ese tiempo que tu proyecto está iniciando cuando no debería, o sea, que no haría falta. Luego, todos los problemas que hay es con el multitenant. Claro, al principio me parecía muy buena idea meter la parte de multitenant porque tienes una API REST que es consumida por un solo usuario. Bueno, ¿habéis utilizado multitenant de Gon? ¿Alguien no? No, por explicar un poco cómo va, o sabéis más o menos cómo es. Vale, bueno, si sabéis. El caso es que tiene mucho sentido que la API REST utilice multitenant porque pues tengo una capa de seguridad ahí extra, me limpia mucho el código porque no tengo que andar pasando el usuario por todos los lados. O sea, viene muy bien tener la parte de multitenant. Pero claro, cuando esos mismos servicios son consultados por otro proyecto que lo que quiere es obtener la información de un usuario en concreto, pues ya el multitenant me dice, oye, este usuario que está logado no tiene acceso a este recurso. Entonces tienes que andar con anotaciones de hazlo con esto, hazlo con otro. El caso es que se dificultó un montón el trabajo y por desgracia lo acabé quitando. Fue de esas cosas que me dolió tener que quitar, pero era muy difícil trabajar sobre todo eso, con la parte web que es más de listados de usuarios y de que no estás viendo tu propia información, sino que estás viendo la de todos los demás. Era bastante complicado en ese tema. Vale. Otro problema, variables de entorno, y lo puedo decir que aquí nos lleva un poco la parte de infraestructura. Claro, meto el plugin de AWS, el plugin de AWS necesita pues determinada configuración de usuario, de el API key, todas esas cosas que necesita AWS, y solo necesito en un proyecto. Entonces, pues por olvido o porque no quiero meter más variables de entorno de las normal, pues nosotros la configuración normalmente la metemos por variables de entorno. O sea, hay otras formas, pero de momento lo tenemos así. Entonces estoy obligado a meterle variables de entorno a un proyecto que no necesita. Entonces ya estoy metiendo pues contraseñas y ese tipo de cosas que dificultan un poco. Y sobre todo que se me olvide, porque digo, bueno, o sea, yo estoy desarrollando en el plugin un servicio pensando en que lo va a utilizar un proyecto y digo a infraestructura, oye, necesito que este proyecto tenga estas variables de entorno. Y se me olvida que el otro proyecto también lo utiliza y que también las necesita. Entonces, esto nos ha generado bastantes problemas
Y muchas veces esos problemas nos damos cuenta cuando está levantando la aplicación, que de repente explota y explota porque le faltan determinadas variables de entorno. Entonces, bueno, pues eso es un problema a la hora de hacer despliegues y que normalmente nos damos cuenta antes de producción porque tenemos un par de sistemas antes, pero bueno, pues no son cómodas. Actualizaciones de Grace. Claro, si vas en Minus Version no hay problema. En el momento, o sea, si ahora de 3 a 4 no ha habido tanto problema, pero imagináis que hubiese tenido un plugin de estos en Grace 2 y queréis pasar a Grace 3. Entonces, o pasas todo o no pasas nada. No puedes ir, digo, bueno, pues migro la parte menos importante, hago una prueba y luego ya migro la parte más importante, o lo voy haciendo, o sea, como tengo dos proyectos, pues hago uno, el que sea, pues en determinados cambios de versiones eso no lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues es otro problema a tener en cuenta. Otro problema es con las cachés, aunque sé que lo mejor es que sean siempre cachés externas al proyecto, pero bueno, puedes querer tener caché en memoria, pues aquí olvídate. O sea, si tienes diferentes proyectos utilizando las mismas bases de datos, estos son los casos en los que uno de los problemas es porque compartes base de datos. Claro, yo no puedo cancelar cachés de otros proyectos, sobre todo porque nosotros incluso los desplegamos en contenedores diferentes, o sea que no hay ninguna forma de que un proyecto, a no ser que sea con una llamada HTTP, pero si tienes una caché y la tienes que cancelar a través de llamadas HTTP, pues no parece la mejor idea. Entonces eso, Hibernate, lo primero que hay que hacer es activar seguro la caché de segundo nivel, y luego el plugin de Cacheable, pues tampoco, mejor no usarlo. Y luego viene el problema principal, lo he puesto Database Migration Plugin, o sea, porque está por un lado los problemas de base de datos y luego por otro lado los problemas con el plugin, que no sé si lo utilizáis, supongo que sí, porque es bastante típico. Y entonces este es uno de los mayores quebraderos de cabeza que tenemos con la parte de migration de base de datos. Porque al final mismos dominios nos llevan normalmente a la misma base de datos. Seguramente no tenga sentido tener un plugin que tiene los mismos dominios y los mismos servicios y con dos configuraciones distintas para atacar a diferentes bases de datos. Eso seguramente luego solo con la parte de sincronía de esa base de datos ya no te compensa. Y como decía antes, si tienes más de un nodo por proyecto tienes el mismo problema. O sea, todos los problemas que vamos a ver levantando dos nodos van a ocurrir, porque al final son dos proyectos, aunque sean del mismo código, pues son dos proyectos iguales atacando a la misma base de datos. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es olvidarse del versionado de las tablas. Porque claro, al final tienes diferentes proyectos, ya sean mismos proyectos en diferentes instancias o diferentes proyectos, están atacándose a la misma tabla, entonces diferentes proyectos pueden estar haciendo grabaciones, o sea, estar haciendo guardados en la base de datos, entonces esto te va a fallar, el Optimizing Loki te va a fallar cada 2x3, entonces fuera versión. Nos quitamos bueno, esa seguridad que te da de no estar modificando dos lo que sea a la vez en la misma fila. Luego con el plugin Database Migration, que como sabéis al final como trabaja es que cuando arranca tiene una tabla en la base de datos con un flag, y entonces si lo consigue poner a true, lo pone a true y entonces ejecuta todos los scripts, y el resto de, o sea, si hay algún otro proyecto que está intentando actualizar también la tabla, pues se queda bloqueado, se queda ahí esperando a obtener el permiso. Pues claro, si imaginad que tenéis pues 10 instancias levantadas del mismo proyecto y que las queréis levantar todas a la vez, pues van a ir una a una y además, o sea, se van a ir bloqueando. Entonces vas a tener una que está ejecutando todos los scripts, luego 9 esperando, o sea, van a ir avanzando. Entonces hay muchos bloqueos en tiempo de arranque. El último, el que tenga mala suerte de ser el último, pues se va a llevar fácil 30, 40, 50 segundos más, un minuto, no lo sé, o sea, depende de cuántos tengan. Y uno de los problemas también muy gordos son cambios en el esquema, porque
¿Qué pasa si elimino un campo de la base de datos? Yo tengo dos proyectos levantados, despliego uno y borro un campo. En el script del Database Migration borro un campo de la base de datos. Claro, el otro cuando vaya a hacer una consulta explota, porque dice, oye, que yo necesito este campo y no está. Entonces, esto, una de las cosas que te obliga es que tienes que desplegar todo a la vez. Si no lo tienes muy bien preparado, tienes que desplegar todo a la vez. Ahora, luego veremos un poco alguna forma de que no haga falta desplegar todo a la vez, pero bueno. Pero ocurre lo mismo cuando añado un campo non-label. O sea, en base de datos, quiero decir. O sea, si yo en base de datos le meto un campo que es non-label, cuando el proyecto que todavía tengo levantado con la versión anterior del plugin intente hacer una grabación, claro, ese campo no lo conoce y falla. Y un problema que es muy parecido al primero, porque al final, bueno, una cosa es eliminar un campo, pero renombrar no deja de ser eliminar uno para poner otro. A nivel. Entonces, si yo renombro una tabla o renombro un campo, tengo el mismo problema. El otro proyecto va a atacarla, va a atacar a la tabla, va a atacar al campo y no está. Entonces, fallo. Y entonces, eso, todos esos problemas los voy a tener hasta que todos mis proyectos estén desplegados con la versión última del plugin. ¿Y qué pasa? Despliegue de proyectos. Como decía, tienen que hacerse todos a la vez, porque si hay cambios, si no hay cambios en el esquema no hay problema. O si añado un campo non-label o esas cosas, entonces. Pero si hago un cambio importante en los datos, tengo que desplegarlos todos. Y que, claro, ahí tienes que elegir un orden. ¿Cuál quieres desplegar primero? En nuestro caso hemos optado por desplegar primero el REST, porque es el que utilizan los usuarios. Al final, una panel de administración, si está un minuto más caído, pues tampoco tiene mucha importancia. Pero bueno, tienes que elegir uno de los proyectos. O sea, tienes que elegir el orden, o si no, va a hacer como pille. Eso genera a la gente de infraestructura, el orden de levantar cosas no le gusta demasiado, porque hace un poco más complejo todo. Entonces, bueno, pues es otro problema que tenemos. Y luego otro problema es dónde pongo los scripts de actualización. Estoy con el plugin Database Migration, ¿dónde los pongo? Claro, puedo elegir, digo, bueno, pues los pongo en el plugin, no tiene más sentido. Si todos los utilizan los mismos dominios, pues los pongo en el plugin. Pero claro, eso, cualquier proyecto que levante y me cambie el esquema me puede romper los otros proyectos que tengo levantados. Puedo estar tirando el API REST que utilizan todos mis usuarios por un cambio que está haciendo el panel de administración, o que está haciendo un proyecto que lo único que hace, yo qué sé, es exportar PDFs. O sea, por un proyecto, digamos, poco importante, estoy rompiendo un proyecto que es el core, digamos, de mi herramienta. Y bueno, pues lo pongo en uno de los proyectos, porque claro, no lo voy a poner en todos, porque si no, si lo pongo en todos los proyectos estaría en la misma situación. Entonces pues digo, bueno, pues lo pongo en los proyectos. Pero claro, tengo otros montón de problemas. Si lo pongo en los proyectos, como digo, tengo que elegir bien, porque en el proyecto que tenga los scripts va a romper al otro. Luego los test funcionales de integración en el proyecto que no tiene los scripts se complican, porque claro, yo puedo lanzar test funcionales de integración y yo le puedo decir a Grails, y oye, mira, no tiene los scripts, pero utiliza los dominios. Claro, ahí puedo estar probando cosas que luego no van a funcionar de verdad, porque se me ha olvidado meter un script en el otro proyecto. O sea, me puede dar falsos positivos. No he puesto un unique, un montón de problemas, ¿vale? Y luego es difícil hacer test de integración fiables dentro del plugin. Lo mismo motivo, o sea, igual que tengo problemas en el otro proyecto, tengo los mismos problemas a la hora de hacer test de integración, por ejemplo, de un servicio que utilice la base de datos. Básicamente por eso, por el mismo motivo. O sea, puedo estar probando sobre los dominios, pero no sobre lo que realmente va a estar en la base de datos. Y luego todos los problemas de llevar uno a los proyectos es que si mi proyecto A no tiene los scripts, los tiene B, pero es A el que necesita el cambio, tengo que irme al proyecto B, poner el cambio que sea
y luego utilizarlo realmente nada, lo cual tampoco tiene demasiado sentido. Y también lo que me ha obligado a veces es que el proyecto A necesita tener parte del migration para los test funcionales, porque hay determinadas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos unas vistas, unas cosas que si las quiero probar bien me tengo que llevar también el migration para allá. Entonces, pero solo, o sea, el migration esto solo lo levantamos en tiempo de test, o sea, no se levanta en tiempo en producción ni en desarrollo ni en nada. Entonces, pues un montón de... y otro de los problemas es que yo hago test de integración. O sea, los test de integración los tenemos en el proyecto que tenemos, porque nosotros hemos optado por la opción de uno de los proyectos, el proyecto importante, digamos el que tiene los scripts. Claro, ahí es donde lanzo los test de integración, y luego es un tema menor, pero la cobertura que tenemos de los test del plugin, si ves la cobertura de test te pone que es prácticamente, o sea, un 0 o prácticamente un 0. ¿Por qué? Porque los tests se están lanzando en un proyecto aparte, no se están lanzando en el propio proyecto plugin. Entonces, a la hora de sacar métricas esto tiene un 0% de cobertura, cuando no es cierto. O sea, realmente sí que los tenemos bastante bien cubiertos. Otro problema es bloqueos de tablas. O sea, no sé si utilizáis vistas materializadas, por ejemplo, pero las vistas materializadas, cuando las actualizas, te pueden o bloquear toda la tabla o bloquearte solo la parte que está cambiando, pero bueno, te bloquea parte. Y luego, bueno, pues hay otras formas de bloquear tablas de lectura, de escritura y tal. Claro, si están atacando la misma base de datos diferentes proyectos, uno puede estar bloqueando y te puede estar bloqueando eso, un proyecto menor, te puede estar bloqueando una tabla de modo escritura o lectura, otro proyecto más importante. Entonces estás afectando a tus usuarios por cosas que no deberían tener demasiada importancia. Y bueno, básicamente estos son más o menos los problemas así a grandes rasgos que tenemos, y ahora unas posibles soluciones. Puesto posibles porque, como digo, no todas las he probado, o sea, son ideas que simplemente que tengo en la cabeza, que me gustaría probar en algún momento, pero bueno, no sé, igual las pruebo y es peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, una de las cosas, y que en cierta forma ya lo estamos haciendo, es partir el plugin en varios plugins. O sea, si tú partes todo tu dominio y servicios en diferentes trocitos, luego cada proyecto se incorpora a lo suyo, ¿vale? Entonces, bueno, te quitas alguno de los problemas que había de antes, porque ahora un proyecto solo va a utilizar la parte de base de datos en concreto que necesita, no todo. O sea, al final también nos pasa que hay tablas que solo las va a utilizar uno de los proyectos, pero si la cambio estoy rompiendo el otro aunque no lo necesite. Entonces, si esto lo parto en trocitos, bueno, voy a seguir teniendo problemas, pero quizás los reduzco, porque ya simplemente tengo, pues, si un proyecto utiliza 8 tablas, pues no tiene las 15 que compone el esquema completo. Vale, sí, y esto un poco, o sea, sin llegar al nivel, pero bueno, seguramente esto tenga un poco que ver con DDD. O sea, no sé si lo del Domain Driven Design, un poco, si lo partes en funcionalidad, en dominios que lo llama DDD, que no son los dominios de Google, entonces, bueno, pues es más fácil de ir incorporando. Otra posibilidad es que el plugin solo tenga lo que realmente es común. Al final, aunque creamos que dominios y servicios son comunes, realmente es en parte cierto nada más, porque la forma de consumir esa información es muy distinta. Normalmente, en nuestro caso el API, que es eso, información de un usuario, realmente voy a buscar lo de un usuario y lo traigo. El panel de administración normalmente es más a nivel global, de listados, de agrupaciones, de agregaciones. O sea, normalmente los dos se consumen de una forma un poco distinta. Por ejemplo, en el servicio, un método que me liste, pues, todas las compras globales, pues no me sirve de nada en uno de los proyectos, porque normalmente lo que quiero son las mías, no quiero las de todos. Vale. Entonces eso, al final realmente poco código es compartido. Y
Otra forma es no compartir base de datos. Y eso es muy fácil decirlo, luego tiene mucha complicación, pero bueno, evitamos los problemas. Lo que pasa es que, claro, tenemos muchos problemas de duplicidad de datos, de sincronización entre bases de datos y esas cosas. Que otra posibilidad es, bueno, pues no compartamos todas las mismas tablas. O sea, se pueden crear listas, por ejemplo. O sea, el panel de administración es mucho más normalmente de lectura que de escritura, por lo menos en nuestro caso. Entonces, hazlo a partir de vistas. Que las vistas también se te pueden romper, pero bueno, con un poco de cuidado es más difícil que se te rompa una vista por un cambio del otro proyecto. Entonces, si utilizas vistas o vistas materializadas, y entonces los dominios ya son distintos, porque ya es el dominio de la vista y el otro es el dominio de la tabla, digamos. Y luego, pues otra posibilidad es que solo uno de los proyectos escriba y el otro lea. Claro, esto luego nos obliga a que si el proyecto de lectura quiere escribir, pues tiene que hacer un HTTP o sea, tiene que hacer una request al proyecto de escritura. Bueno, al final, como veremos, hay mucho trade-off de ganas por aquí, pierdes por allá, ya depende. Y otra posibilidad, bueno, algunas de estas soluciones se pueden utilizar en conjunto y otras son excluyentes, pero bueno, comparte solo lo mínimo de la tabla. Es decir, si tú te llevas los dominios a cada uno de los proyectos, o sea, al final el dominio compra, igual no necesitan la misma visión los dos proyectos. Entonces, bueno, si te creas dos dominios distintos, cada uno mapea solo sus campos, bueno, pues tienes menos punto de conflicto. Sigues teniendo conflictos, pero bueno, los reduces un poco. Claro, lo único que tienes que reducirlo al mínimo que pueda los null labels. Por lo menos en base de datos. Si tú lo quieres meter un null label o un unique o un no sé qué a nivel de dominio, bueno, pues mételo a nivel de dominio, pero no en la base de datos, porque igual el otro proyecto sí que quiere seguir, o sea, siendo null label. Y luego no renombrar tablas. O sea, renombra tu dominio como quieras, pero no me renombres las tablas, no me renombres los campos. Que bueno, que hay técnicas que luego las vemos, pero otra historia es externaliza la gestión de todo el proceso de actualización de la base de datos, externalízalo, o sea, sácalo fuera a otro proyecto, a otro script o lo que sea, que no esté dentro de tu tiempo de arranque, que si tienes 10 proyectos, 3 instancias del mismo proyecto, las 10 no intenten actualizar la base de datos, sácatelo a uno, parte, y entonces ya es mucho más fácil jugar con eso, porque ya tienes uno que sabes que tiene que ser lo primero que se ejecute siempre, y luego ya levantas el resto de los proyectos. Entonces se puede planificar mucho mejor el cambio. Y no sé si conocéis este libro, la verdad es que es muy bueno, es Migrating to Microservices Databases. Está muy orientado a microservicios, pero aplica todo a este mismo problema. Básicamente aquí lo que te cuenta es diferentes estrategias para actualizar tu base de datos, tu esquema de base de datos sin romper el resto de microservicios. Si pensáis en un tema de microservicios, igual hay 10 microservicios diferentes utilizando las mismas tablas y dice, vale, por ejemplo, si quieres borrar un campo, no lo borres, simplemente deja de utilizarlo. Deja de utilizarlo y cuando ya todos tus proyectos han dejado de utilizarlo, ya si quieres lo borras. Si quieres renombrar un campo de la base de datos, no le cambies el nombre. Créate uno nuevo con el nuevo nombre y empieza a guardar en los dos, en el antiguo y en el nuevo. Entonces, los proyectos, o sea, los que todavía no se han actualizado, están tirando del campo antiguo, tú estás guardando en los dos, y todos los demás proyectos van a hacer lo mismo, vais a acabar todos guardando en los dos. Entonces, luego, una vez que ya todos están guardando en los dos, empiezas a desactivar, y desactivas la grabación en el campo antiguo. Y ya cuando ya todos han dejado de escribir en el campo antiguo, pues ya sí que puedes borrarlo. O sea, un poco, dar un montón de estrategias de este tipo que son muy complicadas de gestionar en el tema en el plugin de migrations de Grails, porque claro, o sea, cuándo quito, cuándo pongo me tengo que acordar
yo como desarrollador tengo que decir, bueno, meto este script que me crea un campo nuevo y aquí voy copiando los dos, y luego me tengo que acordar de no sé cuánto, la semana que viene, pues meter el nuevo script que me quite el campo. Entonces, si eso te lo llevas a un proyecto externo, y dices, bueno, pues yo qué sé, voy a dar una semana para hacer esto. Pues meto en el externo, el proyecto externo, y pongo una fecha y le digo, bueno, pues el 17 de diciembre ya me quitas este campo, porque ya espero que para entonces se hayan actualizado todos los proyectos. No sé, o sea, puedes elegir más estrategias de una forma más sencilla. Vale, ya he comentado un poco el tema de las cachés, pero lo normal utiliza una caché distribuida. Si tienes una caché distribuida va a ser mucho más sencillo el trabajar con ellas, porque al final, si todos estamos atacando a la misma caché, no vamos a tener problemas. Hay 1000 millones de cachés distribuidas que se pueden utilizar por ahí, y imagino que al final lo normal es incluso en producción, aunque solo tengas un proyecto, pues imagino que estaréis utilizando cachés distribuidas, pero bueno, por si acaso. Luego, otro tema es microservicios. Claro, si tenemos microservicios de cada uno gestiona sus cosas, no tenemos problemas. Pero bueno, usarlo con moderación y siempre bajo supervisión de un adulto, porque yo he estado en proyectos en los que había 80 a 100 microservicios y eso era una locura. O sea, el mapa que me decía cómo se unían todos los microservicios era una auténtica locura. Entonces, pues no lo sé, depende del tipo de proyecto. Igual, si puedes gestionar bien los microservicios, pues igual es una solución. Microservicios, cada uno con su base de datos, lo que tienes cierta información duplicada, porque al final un proyecto, o sea, la información de un microservicio está relacionada con la otra. Entonces los IDs están duplicados por ahí por todos lados, te queda referencial que no se llama muy bien, o sea que, bueno, pues es una solución más. Y luego está Event Sourcing CQRS, que esto ya sí que, bueno, pues deja de compartir todo, pero claro, la complejidad que te mete en el código también hay que llevarla. Entonces, bueno, estáis familiarizados, pero bueno, uno que escribe y un montón que deciden qué hacen con esos datos que se han escrito, y cada uno los mete en su cada de lectura. Bueno, pues es una posibilidad, pero esto ya sí que mejor bajo la supervisión de dos adultos, porque aquí ya nos estamos metiendo en un berenjenal interesante, sobre todo, o sea, si lo haces una parte en concreto del proyecto, pequeña o lo que sea, o bueno, lo vas metiendo poco a poco, pues bien, pero intentar meterlo así de, venga, pues vamos a empezar el proyecto y vamos a meterlo todo con CQRS y no sé qué, pues seguramente sufriréis un poquito. Y bueno, no da mucho más de sí, así que unas cuantas conclusiones que preparando la charla he ido teniendo, o sea, que he ido reflexionando un poco, porque al final, bueno, yo pensaba que el problema era el haber juntado todo en el plugin, pero bueno, al final parece que los problemas los tengo de todas formas si levanto más de una instancia del mismo proyecto. O sea, la mayoría de los problemas los voy a tener, entonces no es una cuestión solo de haber juntado dominios y servicios para varios proyectos, sino que eso, simplemente con levantar dos instancias por temas de balanceo de carga, pues ya tengo muchos de esos proyectos, o sea, muchos de esos problemas. Y por eso, porque la mayoría vienen de compartir base de datos. O sea, bueno, al final de compartir algo. Normalmente cuando compartimos algo externo ya tenemos problemas, pero como la mayoría de los proyectos utilizamos base de datos, pues es uno de los mayores problemas. En el momento por eso las buenas prácticas de microservicios te dicen no compartas base de datos entre microservicios. Pero claro, cuando estás en monolitos, ¿qué haces? Es más complicado gestionar dos bases de datos grandes de dos monolitos grandes. Digo, a la hora de sincronizarlas y tal. Luego la conclusión es, bueno, pues comparte solo lo que realmente es común. No compartas todo porque, bueno, pues todos los servicios ahí, ya está. No, si eso hay una parte solo común, pues comparte solo eso. Y luego, pues, bueno, que tienes los servicios distribuidos en dos sitios, pues creo que es un tema de payoff, o sea, de trade-off, que al final tienes que balancear cómo de parecidos son tus dos proyectos. Seguramente en nuestro caso
realmente son poco parecidos. O sea, sí, todos utilizamos el concepto, o sea, los dos proyectos utilizan el concepto transacción, todos utilizan el proyecto cuota, todos, pero realmente se utilizan de forma distinta, se muestra de formación distinta, o sea que, bueno, eso es el trade-off y mirar a ver qué es lo que realmente, o sea, si merece la pena los problemas que yo he estado comentando, merece la pena por el beneficio de tenerlo todo junto. Y poco más. ¿Preguntas, comentarios o...? Un comentario cuando me ha venido ahí a la cabeza cuando has dicho lo de que el plugin, dividirlo en más plugins y tal. Sé de hay dos que me darán la razón, que te metes en un berenjenal con las versiones. Sí. O sea, sé lo que quieres decir, que si tienes un plugin grande, dividirlo en otro más pequeñito. Sí, ahora lo que hemos optado... te vaya, acabas en el infierno de las versiones, de un plugin depende de otro, otro de otro y... Claro, no, nosotros al final lo que estamos haciendo ahora es, sobre todo determinadas integraciones con externos, nos los sacamos a un plugin aparte, pero son unidireccionales, o sea, no hay relación entre plugins y tal, o sea, normalmente es un proyecto grande que incorpora una serie de plugins, de integraciones, y ya está, no hay interrelación entre ellos, no hay problemas de versionado, porque bueno, pues el versionado cambio esto y lo quiero ya en el proyecto, no tengo que gestionar versiones. Nosotros, por ejemplo, era lo típico, el básico, el que están usando todo, pues un plugin para usuarios. Y ese, al final a lo mejor le metes 4 cositas más porque son pequeñitas, y el plugin de usuario que vas a usar en muchos sitios, luego el otro que le haces depender de el otro, y resulta que el de usuarios, o sea, cuando quieres actualizar el de usuarios, te sigue actualizándote todos los plugins para eso. Sí, eso es la típica slide de Álvaro de la mierda con el monolito y un montón de mierdas. Es eso. O sea, claro, si empiezas a hacer que yo dependo de ti, tú dependes de mí, el otro depende de no sé qué, pues que ahí tienes un problema de diseño normalmente, más que de plugins en sí. Ya con los microservicios, con los plugins más... No creo que haya mucha diferencia, realmente. A mí me fue más difícil, o sea, entender, digamos, el desplegar una versión para un cambio que con microservicios. O sea, las dependencias son más fuertes, digamos. Sí, lo que pasa es que los microservicios tienes que dar soporte a varios proyectos que esperan diferentes versiones de ti. Entonces, no sé yo qué es peor, yo creo similares, no creo que haya mucha diferencia. ¿Y esto es Timmy? ¿Nos ha contado Timmy o esto es otro proyecto? No, esto está bien, sí. Está bien. Pues ya está, si no tenéis nada más.